María Eugenia, bienvenida Gilda, bienvenido Mauricio y Micaela. Dios les bendiga. Buenas Vamos a noches a todos. arrancar con otra oración para esta nueva entrega de este nuevo estudio bíblico. Ya es el estudio bíblico número 6. Es un estudio bastante bueno, así que vamos a hacer otra oración, ¿sí? Oremos. Padre eterno, Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más poder compartir lo precioso de tus palabras, Señor. Te damos gracias por permitirnos poder realizar estas grabaciones virtuales, Señor, para compartir a aquellos que no te conocen. Padre Santo, bendiga a los que estamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Bueno. Señor Jesús. Vamos a arrancar esta reunión con pedidos y agradecimientos, pedidos de oración en forma puntual. Yo quiero arrancar con el pedido que me hizo Noelia. Noelia, bueno, que no sé, no creo que se conecte hoy día porque, bueno, ella estaba por acá por la ciudad. Me pedía por la abuela de una amiga, no recuerdo bien el nombre, pero le dije que la íbamos a tener en cuenta a la abuelita de su amiga, bueno, que estaba enferma, ¿no? Así que ese pedido también quiero que sigamos orando por Nahuel. No sé si es que salió. Me decía que estaba programado para salir, pero la verdad que no me notificó el Facebook, capaz que sí, pero bueno, sigamos orando por Nahuel, por su madre, para que pueda salir adelante, ¿no? Sí, Y el pedido de Maru, que era por su primo José Heredia, ¿sí? Que sí. también pidieron en el grupo, así que bueno, esos tres pedidos tengo yo para compartir. No sé si ustedes tienen algo, vos, Gilda, eh, Sí, Eugenia. A ver, Gilda. yo quiero agradecer porque Señor me permitió pasar un hermoso fin de semana con unos hermanos de Terma, verlos después de bastante tiempo y bueno, la verdad que nos pusimos al día y quería agradecerle al Señor por haberme permitido estar allí. Muy bien, Gilda. Hermoso ahí termas con las hermanas Herrera, así que la verdad que bueno, ¿no? Que bueno, eso hace muy bien a la salud también el poder ir, que estar en paz, tranquilo ahí. Así que Es buenísimo. importante también aprender algunas cosas. También, exacto, exacto. Siempre está para aprender ahí. Bien, muy bien. ¿Tenés algo, Eugenia? Sí, bueno, yo doy gracias a Dios por un día más que pasó, porque estamos comenzando bien la semana, gracias a Dios, terminó bien el día y bueno, doy gracias a Dios por la salud de mis hijos Sí. y gracias a Dios que el Señor, nuestro Señor Jesús los trajo a mi hijo y a mi nuerita para que hagan los estudios y lo conozcan a él, a Dios, ¿no? Como es. Exactamente. Ellos no hicieron los estudios, nunca hicieron, No, no. El primero que van a empezar el sexto, van a agarrar tarde ellos los estudios, pero bueno, muy bien, bien. Si no, siempre los primeros estudios no hay problema cuando claro. a qué número arrancan, pero no hay problema. Bueno, muy bien chicos, nosotros hemos compartido los pedidos que tenemos para orar. No sé si ustedes quieren compartir, se animan a agradecer o a pedir a Dios. Digamos, este es un momento donde se necesita mucho de orar, ¿no? Así que bueno, están en libertad. Mauricio, Bueno, nosotros queremos agradecer porque al fin pudimos estar en nuestra casita. Ya tenemos la cocinita instalada, gracias a Dios, y bueno, y ya estamos Porque aquí estás tranquilos, bien. sí, porque estamos bien los dos. Qué Sí. bueno. Felicidades chicos, felicidades. La verdad que hoy en día tener una casa propia así es una gran bendición. Sí, por supuesto. Con gracias a Dios. cocina, con todo, qué bueno, ¿no? ¿Algo más? Sí.
Y también dar gracias por la salud de Micaela, que ya está mejor, que ya está bien, por lo Ajá, malo, Gracias a Dios. por la mala onda que nos tiraron. ajá, bien. Sí, muy bien. Ustedes ya están sabiendo que Dios es más poderoso que las fuerzas del enemigo y siempre con la oración, con la Biblia, estudiando, siempre van a estar protegidos y Dios lo va a bendecir grandemente, ¿sí? Grandemente lo va a bendecir porque el Dios le gusta eso que tanto el hombre como la mujer que encuentran su pareja y se aman. Eso Dios bendice mucho. Bueno, bueno, Euge, ¿te animás a orar por estos Sí, pedidos? Dale. sí, Bueno, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre amado, Señor, te damos gracias por este nuevo estudio que estamos comenzando, Señor, aquí con nuestros hermanos reunidos, Padre nuestro. Señor, ponemos en tus santos pies todos nuestros pedidos de oración, Padre nuestro, y te pido que reciba nuestros agradecimientos, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Padre nuestro. Acompáñanos en esta noche, Señor, y guía a mi hermano aquí, David, Señor, para su estudio, para que él extienda más tu palabra, Padre nuestro, y mucha gente más pueda conocerte. Te lo pido y agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Bueno, muy bien. El estudio pasado, nosotros habíamos, no sé si ustedes lo pudieron ver, chicos, se trató de las promesas de la segunda venida de Cristo. Este mundo va a terminar con la segunda venida de Cristo. Entonces, eso es, nosotros vimos los versículos, está el video, está todos los textos bíblicos leídos, en donde decía que Jesús había hecho una maravillosa promesa y esa promesa es que va a volver por segunda vez. Eso lo dice la Biblia. Dice ahí en San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Eso lo dice en San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3. Esa es la promesa bíblica de que Cristo va a volver por segunda vez. Esa promesa, dice la palabra en Tito, que nosotros debemos considerarla como una bendita esperanza, ¿sí? El mundo prácticamente no tiene esperanza, pero nosotros, al conocer la Biblia, tenemos una bendita esperanza. Luego, el estudio nos preguntaba si cómo va a venir Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, que va a venir en las nubes del cielo con poder y grande gloria, ¿sí? Esa es la promesa de Cristo. Viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria. También preguntaba cuántos van a ver su glorioso advenimiento. Y el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice que todo ojo le verá. Es decir, que este mensaje no es una locura, sino un mensaje bíblico, donde dice que todo ojo le va a ver, es decir, todo el mundo va a contemplar esa manifestación mundial. Va a ser, digamos, en el cielo, y que Cristo va a venir en las nubes del cielo con sus santos ángeles. ¿Qué va a suceder con los muertos justos? Los muertos justos van a resucitar. Y con los que queden vivos, juntos con los resucitados, van a recibir a Cristo en el aire, ¿sí? Entonces, este es el repaso del estudio número 5. Les recomiendo que vean, chicos, para que estemos en sintonía, ¿no? O a lo mejor capaz que ya ustedes han escuchado. Vamos a ir entonces al estudio. Acá yo tengo el Power. Vamos a ir al estudio, perdón, al Power, al estudio número 6. ¿Qué enseña la Biblia acerca de las señales de la segunda venida de Cristo? Es decir, nosotros por una parte tenemos las promesas de Cristo de que va a venir y por otra parte tenemos las señales. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta, Euge? Sí, es
¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? ¿Sí? Nos cita Mateo, capítulo 24, versículo 3. Muy bien, Mateo capítulo 24, versículo 3. Versículo 3. ¿Qué dice? ¿Qué preguntaron los discípulos? ¿Tienen en la Biblia, chicos? ¿Sí? ¿Tienen? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a Mateo, el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 3. Mateo 24, 3. Y ahí está una triple pregunta que le hicieron a Cristo. Gilda, por favor, ¿te animás a leerlo? Sí, claro. Bien. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy bien. Entonces, acá nosotros tenemos, ahí le puede compartir el estudio. La pregunta número 1 dice, dinos, perdón, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Y ahí en Mateo capítulo 24 dice, dinos, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la primera pregunta. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? El versículo 24:3, vamos a leer un poquito el contexto. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, o sea, le preguntan a Jesús, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas eran lo que le estaban preguntando? Y Jesucristo le estaba profetizando que el templo de Jerusalén iba a ser destruido, ¿sí? Jesucristo le profetiza en el año 34, 33, 34, no, perdón, antes, en el año 30 le profetiza que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Y Jesucristo le ha profetizado en el 30 y el templo ha sido destruido en el 70, ¿sí? Es decir, que la Biblia revela acontecimientos futuros. Ahí tenemos un ejemplo. Cristo le dice, va a ser destruido el templo y luego de unos 35 años, en el año 70, ha sido destruido el templo por el Imperio Romano. Entonces, cuando Jesucristo le dice, el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, los discípulos querían saber más y ahí es que viene la triple pregunta. Dinos, ¿qué señal, cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y el último punto, y del fin del siglo. ¿Sí? Entonces, acá nosotros, en la pregunta número 1 del estudio, ahí está, pregunta número 1, ¿qué preguntaron los discípulos de Jesús? Hicieron una triple pregunta, y eso es lo que tenemos que responder. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es decir, la destrucción de Jerusalén, y del fin del siglo o del fin del mundo. ¿Se entiende? Muy bien, esa es la respuesta, ¿sí? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuándo será el fin del siglo o el fin del mundo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a la pregunta número 2. Bueno, muy bien. Vamos entonces con Gilda. La pregunta número 2, ¿qué dice? Empieza a completar. Fecha del regreso de Jesús y nos cita Mateo capítulo 24, versículo 36. Muy bien. Dice, la segunda pregunta decía, ¿se sabe el regreso de Jesús? Y nos cita Mateo, el capítulo 24, el versículo 36. 36. ¿Sí? A ver, ¿podrían leerlo, chicos? ¿Lo tienen ahí a Mateo 24, 36? Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo.
Muy bien, ¿qué te parece a vos, Mauricio? Ahí terminó. Si la pregunta dice, ¿se sabe el día y la hora de la venida Ajá. de Jesús? ¿Y qué dice el texto? ¿Se sabe? No, ni solo sabe Dios. Exactamente, así de sencillo es este estudio. Es decir, pregunta y respuesta bíblica. Es fácil, ¿verdad? No, acá yo no estoy inventando nada, ni María Eugenia, ni Gilda. En esto consiste el estudio de la Biblia. Es que la Biblia hable y diga. Entonces, así como vos dijiste, ¿se sabe la fecha del regreso de Jesús? No. El día y la hora nadie sabe, solamente Dios. ¿Y por qué hace esta pregunta? Vos sabés que te confieso, bueno, nuestra religión se llama adventista, ¿sí? Y los adventistas somos los número uno en querer poner fecha a la venida de Cristo. O sea, una confesión sincera. Las otras religiones no, porque no entienden las profecías bíblicas. Entonces, hay profecías de tiempo que son específicas y puntuales y que han sido certeras, ¿viste? Pero en este punto no. Entonces, muchos hermanos se han largado a querer poner fecha con acontecimientos y con estudios bíblicos, pero el Señor nos dice que no se sabe la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a pasar entonces con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Es decir, no sé si ustedes, digamos, ya han escuchado alguna vez que Cristo iba a venir. Entonces ahora la pregunta dice, ¿estamos en tinieblas? Es decir, ¿hemos escuchado o no hemos escuchado? Ahora entonces vamos al versículo que nos cita, que está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1 al 4. Ese es el Primera de Tesalonicenses. Para que ustedes lo puedan encontrar, pueden ir a la paginación que está al comienzo, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento, y de ahí van a buscar, y está Primera de Tesalonicenses y segunda, es Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo del 1 al 4. Búsquenlo tranquilo, no se preocupen. Bueno, vamos a leerlo, Gilda, entonces, hasta que los chicos los puedan encontrar. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Muy bien, muchas gracias, Gilda. Entonces acá la pregunta decía, ¿estamos en tinieblas? Es decir, ¿sabemos o no sabemos que Cristo va a venir? Y en Tesalonicenses, el primero de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo del 1 al 4, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón?
El ladrón se anuncia, el ladrón dice, bueno, esta noche te voy a ir a robar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el ladrón, bienvenida Mariela, el ladrón cae de sorpresa, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí, vendrá como ladrón en la noche, dice, que cuando digan paz y seguridad, ahora, ¿quién va a decir esto? Cuando digan paz y seguridad, esto lo van a decir los gobiernos, ¿sí? Las naciones la van a decir a esto, paz y seguridad. Es decir, que la Biblia está profetizando que las naciones le van a decir paz y seguridad, van a decir. Y esto se va a formar un solo gobierno mundial y ellos van a decir paz y seguridad. Entonces ustedes tienen que estar atentos, digamos, a las noticias, porque cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Y ahí nos dice la respuesta de lo que nosotros, de la pregunta que nos había hecho, en donde dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿estamos en tinieblas respecto a la venida de Jesús? Sería, no, no estamos en tinieblas, ¿sí? Como dice el versículo. O sea, nosotros ya hemos recibido el conocimiento, sabemos por la Biblia que Cristo viene. Entonces, para nosotros no va a ser ninguna sorpresa cuando Él venga. Pero para los otros, sí, porque no lo han esperado. No es que no van a saber, todo el mundo va a saber de este mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces? No, no estamos en tiniebla a la pregunta número 3. Muy bien. Vamos a pasar ya a la pregunta número 4, Eugenia. ¿Qué es lo que dice Sí. la pregunta número 4? ¿Qué señales predijo Jesús? Nos cita Mateo 24, capítulo 6 y 7. Volvemos al Evangelio según San Mateo y respondiendo a esta pregunta, en Mateo el capítulo 24, el versículo 6 y 7, vamos a, Gilda, por favor, vas a leer Mateo 24, 6 y 7. Sí. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Muy bien, excelente, Gilda. Entonces acá dice, ¿qué señales predijo Jesús? Está bien. Supongamos que haya personas que no crean lo que nosotros estamos predicando, ¿verdad? Está bien. El Evangelio se trata de creer. Creer, no creer, ¿sí? Los que no creen, por ahí se burlan. No, eso no le llevé el apunte. El Evangelio se trata de creer o no creer. Supongamos que la Biblia nos dice Cristo viene. Supongamos que no crean. Pero acá el Señor, para dar respaldo a lo que Él dijo, dio señales, ¿sí? Y entonces nosotros vamos al texto bíblico en donde dice, estas son las señales, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Entonces, siempre están los escépticos que dicen, no, siempre ha habido guerra. Desde que se inició el mundo ha habido guerra. ¿Sí? Pero no siempre hubo una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial. Acá yo les preparé, esto lo tomé de internet, la primera guerra mundial, o sea, sí es verdad, siempre hubo guerras,
¿sí? Pero no como la Primera Guerra Mundial ni la Segunda Guerra Mundial. Dice que la Primera Guerra Mundial ha sido una confrontación bélica en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finaliza en 1918, cuando Alemania acepta las condiciones del armisticio. Y acá quiero que resalto este punto. Los cálculos más pesimistas hablan de 31 millones de muertos en tan solo 4 años. Una cifra escalofriante que siguió creciendo sin compasión hasta que entró en vigor la paz en 1918. 31 millones. Si nosotros nos ponemos a hacer una comparación, los argentinos somos 40 millones. En 4 días, prácticamente la población de una nación, de una guerra, es impresionante, digamos, 31 millones de almas que mueren en una guerra. Entonces, dice guerra y rumores de guerras. Y la Segunda Guerra Mundial, también, digamos, conocemos cuándo se ha desarrollado, en 1939 hasta el 1945, en donde ya acá fueron muchas más naciones las que involucraron, y dice la cifra de los muertos. La mayoría de los especialistas reconocen entre 40 y 50 millones de muertos, más de la mitad de ellos civiles, el doble o triple de los heridos y otros 50 millones de desplazados forzosos o deportados. Entonces, vaya, siempre hubo guerra, te dicen los escépticos, pero no una Primera Guerra Mundial, no siempre ha habido una Segunda Guerra Mundial. Son eventos que son únicos. Entonces, por eso dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, una de las señales, y oiréis de guerra y rumores de guerra, ¿sí? Y esto ya se ha cumplido en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Por ahí los estudiosos dicen que puede haber una Tercera Guerra Mundial, que está, digamos, acá en el mismo Mateo está, ¿no? Está, digamos, el versículo que es el siguiente. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, ellos, los que estaban viviendo en la Primera, Segunda Guerra Mundial, para ellos era como si fuera el fin, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo dijo, no, aún no es el fin. Y acá viene el versículo 7 donde dice, porque se levantará nación contra nación. Es decir, va a haber un conflicto general, mundial. Dice, y reino contra reino. Y ahora quiero que nos detengamos en esto, en lo que sigue el siguiente del versículo. Dice, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Ahora yo le pregunto, ¿habrá pestes? ¿No estamos viviendo el cumplimiento de lo que el Señor ya había anunciado ahí en Mateo? ¿No estamos viviendo en tiempos de peste? Si bien por ahí decís, no, pero peste, pandemia no es lo mismo que peste, no. O sea, la Biblia utiliza un vocabulario que es general, tal vez no es el mismo vocabulario, digamos, de la ciencia hoy en día, pero está anunciando, está profetizando. Ahora hay peste. La peste que estamos viviendo, el COVID-19 y otras tantas pestes, son cumplimiento de la palabra profética de Cristo. Y hago una aclaración, porque muchos dicen que Dios nos está castigando con la peste. Dios está castigando a la humanidad porque está enojado. Eso no es así. ¿Por qué es que Cristo ya había anunciado 2000 años antes que iba a haber pestes? Porque Él conoce la actividad del maligno, del diablo. Entonces no es que Dios está castigando a la humanidad, sino que sabía que iba a haber un ser malvado que iba a agarrar, como conoce, es químico, el diablo es muy sabio y es químico, entonces iba a mandar estos virus
iba a crear estas pestes para que la humanidad muera y perezca, ¿sí? Entonces Dios, ya viéndolo, lo que iba a pasar, lo volcó acá en la profecía y lo profetizó. Y no es que Dios está enojado, no. Dios es amor, como lo vimos en los estudios anteriores. Y el maligno es el diablo, ¿sí? Entonces, él ya profetizó lo que iba a pasar. Estamos viviendo en tiempo de pestes. Ahora, esta situación da, eh, da camino y pie hacia la otra palabra que dice Jesucristo. Habrá pestes y habrá hambres. ¿Por qué va a haber peste y por qué va a haber hambre? No, cuando estuvo en cuarentena, no pueden salir ni a trabajar, se corta todo, eh, no hay abastecimiento de lo que son los recursos, digamos, que uno necesita para poder alimentarse. Entonces, cada país se va a pique, por así decirlo, se va a pique con la economía. Entonces, aquellos que hace 2 años no creían que Argentina va para como Venezuela, que digamos están los que le dicen la Argenzuela, ¿sí? Pues vamos viviendo, esto va de mal en peor. O sea, la misma evidencia se lo ve, digamos que el dólar va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. La economía, digamos, argentina va de mal en peor. Hay escasez, hay hambre. Y bueno, se termina cumpliendo lo que dice el Señor Jesucristo. Después del proceso este de pestes, viene lo que es el hambre. En realidad ya hay hambre en varios lugares del planeta. Hoy día estaba escuchando que en Venezuela, eh, por más plata que tengan, no pueden conseguir los recursos necesarios. Entonces va a llegar un momento en que todas las naciones van a llegar a ese punto, ¿sí? Porque todo esto está orquestado. Muy bien, entonces dice, habrá pestes, habrá hambres y habrá terremotos en diferentes lugares. Entonces, también acá aparecen los escépticos. Dicen, siempre ha habido terremotos. Sí, siempre ha habido terremotos, pero no siempre ha habido un terremoto como el terremoto de Lisboa. ¿Sí? En el terremoto de Lisboa ha sido un terremoto mundial. Ustedes lo pueden comprobar ahí en el internet y pueden ver una estadística de todos los terremotos de escala de 9.7 en la escala. Entonces, eh, el Señor Jesucristo ya nos anunció, y estas son señales de la venida de Él. Y qué bueno que nosotros podamos hoy en día, 2021, poder reflexionar sobre las profecías de nuestro Señor y sobre las señales, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando vaya sucediendo más y más lo que Él anunció, nosotros vayamos confirmando, si esto el Señor ya nos dijo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, es eso lo que el objetivo de este estudio. Bueno, entonces dice, ¿qué señales predijo Jesús? Vamos a responder guerras, vamos a responder hambres, pestes y terremotos. Esa va a ser la respuesta. Gilda, tendrías la pregunta número 5. Sí. ¿Qué condiciones sociales prevalecerán? Y nos cita Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Muy bien, ¿qué condiciones sociales van a prevalecer? ¿Lo tenés, Eugenia? A Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 5. Sí, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas, comidas de polillas, y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestro cuerpo como fuego.
habéis acumulado tesoro para los días finales, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Muy Habéis bien, vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. muy bien. Perdón, chicos, que no les di el tiempo de que lo puedan buscar en la carta a los Santiago, ¿sí? No sé si pudieron encontrarla. Santiago, el capítulo... Recién encontramos. ¿Ah? Ah, bien, Sí, sí, bien. encontramos. Bueno, entonces es Santiago, el capítulo 5 y el versículo del 1 al 5. Y lo vamos a leer de nuevo. Dice, ¿qué condiciones sociales prevalecerán? Entonces acá en Santiago el capítulo 5, versículo 5 al 1 al 5, perdón, dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Quiénes son la gente que es rica? ¿Será aquellos que tienen un auto, que tienen una linda casa, que cobran un sueldo? No, los ricos son los multimillonarios. Tienen millones tras millones. Esos son los ricos. Aquellos que creen que son ricos, no, y que no tienen un peso guardado, no son ricos, ¿sí? Son trabajadores. Entonces, estos ricos son los que manejan el mundo, son los dueños del mundo y tienen millones tras millones. Hablamos de Billy Gates, hablamos de muchos poderosos, los que manejan el Fondo Monetario Internacional. Hablamos de gente que maneja muchísima plata, millones tras millones, no le falta nada. Entonces dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Entonces acá nosotros tenemos la condición, la condición social que van a prevalecer, y esa condición social acá está reflejada el capitalismo. ¿Qué es lo que es el capitalismo? El capitalismo siempre ha luchado contra el comunismo. El comunismo, digamos, quería que todos sean iguales, que no haya plata, que todos, digamos, sean iguales. Y el capitalismo no. El capitalismo, uno es rico y los otros trabajan. Uno va acumulando riquezas y los otros, digamos, solamente trabajan para los gastos necesarios, ¿sí? Para comer, para vestirse, y no pueden nunca progresar. Entonces, como dicen los economistas, en el mundo capitalista, el rico es más rico y el pobre es más pobre. Entonces usted va a decir, ¿por qué, digamos, yo trabajo y con mucho esfuerzo me compro algo? No me alcanza la plata, nunca alcanza la plata por más sueldo que podamos ganar. ¿Por qué esto? Y bueno, por este mundo, digamos, de injusticia social, ¿sí? Entonces, Dios tiene en cuenta toda esta situación, ¿sí? Toda situación de injusticia, Dios la tiene. Cuando ustedes, digamos, o cuando nosotros nos desemplean injustamente, nos dejan sin trabajo,
tenemos que ir a hacer juicio, tal vez, digamos, por injusticia que se nos han hecho. Todas esas cosas el Señor va tomando nota y finalmente Dios va a hacer justicia. Dice que estos ricos van a llorar y van a aullar, porque no va a haber plata que los pueda salvar ante la justicia de Dios. Bueno, entonces tomamos nota de la respuesta a la pregunta número 5. ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Y sería la injusticia social. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 6. Gilda, por favor, ¿tenés la pregunta número 6? Sí. ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Y nos cita 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Bueno, vamos a buscar Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a dar un tiempo para que los chicos puedan encontrarlo. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Lo tienen, chicos? Segunda de Timoteo 3 Capítulo 3. y versículo del 1 al 5. Ajá. Listo. ¿Quieren leerlo, por favor? Ya, no, amor. Ya lo leí. Yo. Ahí va. Esto ten en cuenta. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A esto evita. Muy bien, excelente. Gracias, Micaela. Entonces acá dice que cuál sería la condición moral de la humanidad, ¿sí? Y presten atención porque de acá lo que acabamos de leer, y vamos a hacerle un repaso, ¿no? Dice que van a ser tiempos peligrosos. Y vaya que hoy en día vivimos en tiempos peligrosos, en donde si tenés que ir a tomar el colectivo a las 7 de la mañana, tenés que tener un cuidado, pero asustado, digamos, mira de acá para allá, para que no nadie ve si no están los delincuentes ahí al acecho, ¿sí? O si volvés del trabajo a la tarde, también, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en tiempos peligrosos, donde dice el versículo 2 que hay hombres amadores de sí mismos, es decir, se aman ellos mismos. Son avaros, es decir, son mezquinos, eso significa avaros, mezquinos. Vanagloriosos, o sea, el vanaglorioso, ¿qué es lo que hace? Se alaba solo, ¿sí? Son vanagloriosos. Soberbios. ¿Quiénes son las personas soberbias? Soberbia no reconoce que se equivoca, no escucha consejo, es una persona soberbia. Blasfemos. Bueno, el blasfemo es punto aparte porque tiene que ver con hablar mal de Dios, con decir cosas de Dios, digamos que luego lo vamos a explicar. Desobediente a los padres, ¿sí? Es decir, hacen lo que quieren. Son ingratos, el espíritu de ingratitud es muy feo, porque así uno le comparta a cualquier persona, ya sea un hijo, a un hermano, a un padre, a una madre, le comparta cualquier cosa, siempre tiene que estar el espíritu de gratitud. Cuando nosotros tenemos el espíritu de gratitud, no hay de ingratitud,
no hay nada que lo satisfaga. Es decir, uno puede ayudar, puede brindarse, pero finalmente no es suficiente, nunca es suficiente. Entonces, el espíritu de gratitud, de ingratitud es muy horrible. Dice ingratos, impíos. ¿Quiénes son las personas impías? Son aquellas que no creen. Pío viene de creer. Impío no cree. Entonces, no creen, son incrédulos. Sin afecto natural. ¿Qué significa esto sin afecto natural? Que ese amor natural por los seres próximos, es decir, puede ser un hijo, un padre, una madre, no lo tienen, lo han perdido. ¿Por qué? Porque se lo han educado así frío, ¿sí? Se lo han educado sin afecto natural. Entonces, por eso vienen muchas depravaciones también, muchas violencias, vienen toda clase de mal de no tener un afecto natural. Y aquellos niños que se crían sin la madre, se crían así fríos, ¿sí? Que las madres no están preparadas para educarlo, entonces lo tienen y lo largan. Y el chico se cría en la calle, al cuidado de nadie y educándose como cualquier cosa. O si no, digamos, también chicos que están dentro de la casa, pero están con un celular, entonces fríamente son educados, entonces prácticamente no tienen ese cariño, ese amor, y eso es un daño a ellos mismos y luego son un daño a la sociedad. Entonces, acá dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, es decir, mentirosos, intemperantes. La palabra intemperante es cuando hay muchas clases de intemperancia, ¿sí? Pueden ser, digamos, con el alcohol, con la comida, eso es ser intemperante, no tiene control. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el consejo bíblico es a estos evite. Es decir, que cuando haya esta clase de personas, lo mejor que nosotros podemos hacer es apartarnos de ellos, ¿sí? Ese es el consejo bíblico. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la condición moral de la humanidad? ¿Tenés la respuesta, Eugenia? Sí, A ver, nos dice, por favor, esto es, a ver, la pregunta número 6. sí. Bueno, ser malos, avaros, mentirosos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, todo lo que dice el versículo bíblico, esa sería la respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? Todo lo que dice el versículo. Va a haber tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etc. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 7. A ver, Eugenia, ¿qué dice la pregunta número 7? Sí, dice, ¿qué ocurriría con la ciencia? Nos cita Daniel, capítulo 12, versículo 4. A ver, Gilda, por favor, ¿lo tienes? Daniel 12:4. Sí, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muy bien, excelente. Entonces acá la pregunta decía, ¿qué ocurrirá con la ciencia? Y en Daniel 12:4, el libro del profeta Daniel, que es un libro chiquito, dice
Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, el profeta, se le dijo al profeta, se le anunció que la ciencia iba a aumentar. Y vaya que sí ha aumentado. Pero acá son dos puntos que tenemos que abordar. No hace falta que nos explayemos mucho en la ciencia, que hay muchas clases de ciencia, pero por ejemplo la ciencia tecnológica que nos permite comunicarnos, antes era imposible, ¿no? Estamos distanciados y tenemos de cartas, tenemos qué sé yo, se demoraba mucho tiempo. Ahora, digamos, ya no estamos con la comunicación virtual, que podemos estar reunidos simultáneamente, vernos y poder escucharnos, ¿no? O sea, esto es un detalle, pero la ciencia ha aumentado en la medicina, la ciencia, el hombre ha llegado a la luna, hay satélites, hay infinito, digamos, para hablar del tema de la ciencia, cómo ha ido evolucionando y cómo fue aumentando, ¿no? Tal cual como lo dice la palabra. Pero esta es una ciencia y acá la Biblia tiene una doble aplicación, ¿sí? En la profecía. Tiene una doble aplicación porque se aplica para la ciencia humana, pero más específicamente se aplica a la ciencia profética de la palabra de Dios, es decir, de la profecía, en donde el conocimiento de la palabra profética iba a alcanzar su comprensión, ¿sí? Y esto ha empezado desde el 1700 y mucho más antes, pero se ha llegado, digamos, a comprender la ciencia de las profecías en el año 1844, alrededor de 1844, en donde Dios ha bendecido con la luz de la palabra profética en tiempo a sus siervos, ¿no? Entonces, aumentar a la ciencia más puntualmente se aplica a la ciencia de la profecía, es decir, de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que responder, la ciencia aumentará, ¿sí? Muy bien, llegamos entonces a la pregunta número 8. Gilda, por favor, ¿qué dice la pregunta número 8? Sí. ¿Qué ocurriría con la ciencia? ¿Qué señales se verían en los astros? Y nos cita Mateo capítulo 24, versículo 29. Muy bien. Dice, ¿qué señales se verían en los astros? ¿Qué es lo que dice Eugenia Mateo 24, 29? Sí, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Muy bien. Entonces acá en Mateo nos responde la pregunta en donde dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación de aquellos días. La tribulación viene de la palabra de lo que es trigo, ¿sí? Lo que es la zaranda, de lo que es el aplastar el trigo, ¿sí? Que si ellos aplastaban una piedra, entonces cuando el trigo va a parar esa piedra de molino, entonces lo aplasta, eso significa, digamos, la tribulación, digamos, para purificar, para hacerla más fina a la harina, ¿no? De ahí viene la palabra tribulación.
y se aplica, digamos, al sufrimiento que han tenido los siervos de Dios en la Edad Media, y esa ha sido la primera tribulación. Entonces dice acá, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, que ha pasado en la Edad Media, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y resulta que aquellos que leen este versículo dicen, bueno, esto va a pasar en un futuro, pero he aquí la sorpresa, que estas señales ya se cumplieron. Ya están cumplidas estas señales de que el sol se iba a oscurecer, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Entonces, si nosotros buscamos en internet, vamos a poner el día oscuro y acá vemos que nos sale, dice, el día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Profesores de la Universidad de Missouri creen que la causa principal fue la combinación del humo de un incendio forestal, una delgada niebla y un día nublado. Pero el incendio al que hacen referencia sucedió en Canadá, sin la seguridad de que se produjese en esa fecha, pues los anillos de los árboles solo indican años. Además, la Universidad de Harvard, en el estado de Massachusetts, registró en ese día vientos del sector suroeste. El día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra. En los Estados Unidos, Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts y Rhode Island y Connecticut. Y fue descrito como único en su especie, inexplicable oscurecimiento y de extensión. Por más que algunos le han querido atribuir a incendios, a humo, la ciencia no puede explicar qué es lo que ha ocurrido en ese día, en ese tiempo, el oscurecimiento del sol, ¿sí? Y hay muchos más detalles. El Congreso de los Estados Unidos no sabían qué pasaba y han tenido que irse a las 12 del mediodía, cerrar la sesión e irse cada uno como podían a sus casas, ¿sí? Porque pensaban, digamos, que había llegado el fin del mundo porque a pleno día se han quedado sin luz. Y así también con los otros, otras partes que dice la Biblia. Ese mismo día a la noche la luna se puso como roja y luego la caída de estrellas ha ocurrido en el año 1833, ¿sí? Ha sido una caída de estrellas que un evento también único, y se encuentra en los libros de historia, en internet. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta profecía ya está cumplida, ¿sí? El día oscuro, la luna no da su resplandor y que las estrellas caen del cielo. Muy bien, entonces la respuesta sería, ¿qué señales se verían en los astros? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerían del cielo. Esa va a ser la respuesta. Ante este conocimiento, ¿sí? ¿El conocimiento de qué? De que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo serían estas cosas? La destrucción del templo, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? El conocimiento de que el día y la hora nadie sabe, el conocimiento de que no estamos en tinieblas respecto de la venida de Jesús, el conocimiento de que Cristo dijo y predijo señales, como ser guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. El conocimiento de que iba a haber una injusticia social en cuanto a la parte económica. El conocimiento de que la condición moral de la humanidad
iban a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, todo clase de mal. Y en el conocimiento de que las señales de los astros ya están cumplidas, el sol ya se ha oscurecido, la luna ya no ha dado su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Entonces, por favor, Eugenia nos dice qué tenemos que hacer, el punto número 1, por favor. Sí, ¿qué debo hacer? Estar atentos a las señales de los tiempos. Nos cita Lucas 21, capítulo 21, versículo 28 al 31. Muy bien. ¿Qué dice Lucas capítulo 21, versículo 28 al 31? Gilda, ¿lo tenés para compartirlo? Sí. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Excelente. Entonces, el qué debo hacer nos dice que tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. Como dice Lucas 21, 28 al 31, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Que el sol ya se ha oscurecido, ya ha habido lluvia de estrellas, cuando ya ha habido Primera, Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo en tiempo de pestes, luego le va a acontecer hambre en más partes de la tierra. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es erguíos y levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. ¿Sí? Y nos dice también, nos pone un ejemplo que cuando dice, miren también a la higuera y a todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, si bien el día y la hora nadie sabe, pero nuestro Señor no nos ha dejado en tinieblas y ha dejado señales para que nosotros vayamos viendo que Él está pronto a venir. ¿Sí? No ha dicho el día ni la hora, pero sí nos ha dejado señales. ¿Sí? Muy bien. Y por último, ¿qué es lo que nos dice el qué debo hacer número 2? Gilda, por favor. Sí, velar y estar preparado. Y nos cita Mateo capítulo 24, versículos 42 y 44. Eugenia, por favor. Sí, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Excelente, muchísimas gracias. Entonces dice velar, velar y estar preparado. Esa frase, estos consejos salen de acá, del libro de Mateo, ¿sí? Que el capítulo 24, que es un capítulo apocalíptico, en donde dice velar. ¿Qué significa velar? Significa estar despierto. ¿Pero qué significa que no vamos a dormir? No, ¿sí? No significa que no vamos a dormir, sino es un sentido figurado que nosotros tenemos que estar atentos, que tenemos que estar despiertos, ¿sí? Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, estemos despiertos, atentos, eso es lo que significa velar.
Y en el versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, velad y estar preparado. Por eso es el mensaje, Cristo viene, prepárate, ¿sí? Cristo viene, prepárate. Las señales están dadas, las señales de la segunda venida de Cristo. La promesa es certera, es prácticamente para Dios, es dar una promesa, Él siempre va a cumplir su promesa, ¿sí? Y nosotros vemos, digamos, cómo se han cumplido las señales y muchas otras más señales que se están dando. Sin embargo, bueno, el mundo no la sabe, ¿no? Pero nosotros que leemos la palabra estamos atentos y podemos ver. Y esto nos fortalece cada día más para que nosotros vayamos preparándonos y también compartiendo con aquellos que todavía no saben estas cosas. Hemos llegado al final del estudio. Muchísimas gracias, Gilda. Muchísimas gracias, María Eugenia. Y muchísimas gracias a los chicos, Mauricio y Micaela. También, Mariela, Dios te bendiga. Y a todos aquellos que nos están acompañando en estos estudios virtuales, vamos a terminar con una oración en agradecimiento por las palabras que el Señor nos bendice, ¿no? Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias una vez más por habernos permitido compartir este hermoso estudio, Señor, acerca de las señales de tu venida. Padre Santo, te ruego por mis amigos, por mis hermanos, Señor, que están conociendo estas verdades, que tú puedas fortalecer, Señor, su fe y que puedan decidirse cabalmente por ti, Señor, creer en ti y que puedan prepararse, Señor, como nos dice tu palabra y como nos aconseja tu palabra. Señor Jesús, bendiga a todos estos hermanos, Señor, y a aquellos que van a escuchar en algún momento también. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor Jesús. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces, Gilda, Eugenia, Mariela, y a Mauricio y Micaela. Y a todos los otros que no se pudieron conectar, Dios les bendiga. Y bueno, vamos al siguiente estudio, que sería ¿cuándo, Eugenia? El próximo martes a las 22 horas. El martes a las 22 horas. Muy bien, los esperaremos entonces para el siguiente estudio que... ¿Cómo se titula el siguiente estudio? ¿Lo tenés vos ahí? Sí. A ver. Serían 1000 años de paz. Muy bien, el estudio número 7 se va a tratar del milenio. ¿Qué enseña la Biblia acerca de los 1000 años de paz? ¿Sí? Vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis y vamos a entender los acontecimientos futuros prácticamente. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.